Íbamos con el mejor de Bogotá, lo traté a mi mamá y luego llegamos a la casa en bus. Y mi mamá, ¿cómo le fue? Piedra y casi yo sí, señora, pero claro, yo me sentía tan mal engañada porque yo era su consentida. Y yo iba a que no me vaya a pasar nada en esos buses. No, tranquila, yo después de bus que me voy a hablar a mi casa. Así transcurrió el tiempo y me dan un decreto. La esposa de un gobernador me da un decreto por el Cauca. Yo de Bogotá. Un día mi papá, ya escrito que me ve en el periódico. Y esa vida, esa raíz la metí en el campo de la madre y mi mamá, ¿no? Empecé yo en Cartagena, caminado para el otro, me pagaba súper bien, compraba, mandaba cosas y todo el tiempo me decían los que me manejaban, estás gorda, mira tus piernas, sales con una bobolla de televisión y yo suprimía comida. Luego me decían que sigue gorda, suprimía la comida. Y luego no comía nada, me comía la lechuga con mi mamá. Y luego no comía nada y caía en la cabeza, ¿no? Estas personas súper maltratadoras, yo me sentía como un ganado de exposición. Nos reuníamos en lugares horribles donde tomaban, fumaban, asaltaban, que yo me empecé a sentir tan mal. Yo decía, Dios mío, quiero volver a mi casa, ¿cómo voy a hacer para pagar este contrato? Mi mamá me da un cargo de viaje y tiene que pagar una multa si me retiro. Yo dije, ay, virgencita, que la 70 millones a mi mamá. Y la saqué del carro y dije, ayúdame a regresar a mi casa. Y se quiebra la empresa y yo vuelvo a Bogotá. Porque cuando la llamada me decía, a mí no me mandan a regalos, yo no uso todo usted, ¿no? Yo lo que necesito es que se meta a la universidad. Llegué a Bogotá, entré a la universidad a estudiar 2 carreras. Finanzas para darle gusto a mi papá y diseño, que él me decía que era horroroso, que iba a ser de diseñadora de qué. Yo era súper estricto en el estudio y yo empecé a hacer Rosarios. Y mi papá me dice, ¿y usted qué piensa ahora? ¿Vivir de Rosarios? Y yo, papi, no, porque yo estoy estudiando también finanzas. Dijo, qué locura. Y conocí a un muchacho que me dijo que era súper católico, súper hacendoso, súper religioso con mis papás. Y me empezó a hostigar, como a obsesionar así. Y menos de un año nos casamos, ¿no? Y mi mamá me dijo, cuando uno se casa, es para toda la vida. Y yo, sí, no. Y me casé, ¿no? Un muchachito igual de maduro que yo, católico like, que ya iba a la iglesia, porque desde que yo quise ese reinado se me olvidó de iglesia, no voy a misa nunca. Y él empezó a maltratarme. Era súper obsesivo, compulsivo, me maltrataba, me decía un poco de cosas. Pero él decía que él era bueno porque no tomaba, no tenía vicios y tenía que él era un maltratador. Y luego me di cuenta que él venía de familia musulmanes y que en realidad me había dicho que era católico, pero no era tan católico. O sea, yo no sé cómo hizo para que nos hicieran ese matrimonio en Bogotá, pero eso fue súper rápido. Y aparte se desata una ola de violencia en Colombia y secuestran a mi cuñada y nos dan muy poco tiempo para pagar el rescate y lo matan, mi esposo y mi hermano. Luego secuestran a mi suegro y lo matan también porque tenían el dinero muy rápido y no se podían vender las cosas y lo mataron. Bueno, un día mi papá me dice, mira hija, para mí la que más corruptiva que es ya todos están como salvaguardados donde están, tu hermano está en el ejército, tu hermano está bien donde está, yo pienso que tú te tienes que ir acá. Yo terminé la carrera y le dije, ok, no me voy. Pero el día que yo salgo a despedirme de mi mejor amiga, me interceptan un carro y una moto y me ponen una metralleta y me iban a bajar del carro. Y en ese momento, yo no sé cómo se cayó un Cristo que tenía mi mamá en el carro, en mis piernas, y yo le digo que me den un momento y yo ya voy a abrir la puerta para que se monte, y yo alcanzo a bajar la palanquita del carro y me llevo ese carro, o sea, me fui al revés, y yo no sé cómo me escapé, pero no me pudieron secuestrar. Y luego nos dimos cuenta, por lo que se hizo inteligencia, que ellos eran de la policía. Entonces yo dije, me voy ya, no vuelvo, o sea, desde acá si me matan, me voy. Y cuando llegué acá, yo le prometí a Jesús, porque yo me alejé por completo de la iglesia, pero mi tía me dijo, Miguelito, ve, usted me preocupa mucho, porque usted ha sido la más noviecita de todas, que me parece que está como muy desubicada, por sus heridas, por todo lo que usted ha hecho. Me dijo, prométame que así usted no vaya a la iglesia, va a ser esta moneda, y va a ser la moneda de la misericordia. Entonces, cuando mi ex esposo me maltrataba, yo sacaba la moneda, hacía las rodillas, me decía, y cuando ya me maltrataba, lo guardaba en la cama y seguía la vida. Si venía un problema, sacaba la moneda, hacía una de rodillas, y cuando ya, volví a guardar Jesús en la cama. Y así me la pasé. Pero siempre le decía, Jesús, yo quiero ser feliz, yo quiero ser una persona feliz. Yo siempre le decía llorando, yo quiero ser feliz, yo quiero ser realmente feliz. Y bueno, me trae a Miami y yo le prometo a Jesús que yo nunca me voy a ganar en ese ambiente tan pesado, se lo prometo. Y resulta que cuando llego acá me voy con mi trabajo y me dicen que es como lograr tu carrera, no te podemos pagar tanto, y bien, no sé qué.
Y yo no, entonces fui a buscar un trabajo y me pagaban como $8 de la hora y yo con eso me sobrevivo. Y dejé todos mis ahorros en Colombia y cuando voy bajando del edificio donde estaba, se me abre la puerta del ascensor y sale Baruch Vega. Baruch Vega era un hombre muy famoso en Colombia de las reinas, un fotógrafo, y me dijo, mira, Gerardo, qué bueno que te encuentro aquí, mira, esto no es coincidencia. Te tengo un trabajo donde te pagan $300 la hora y solamente tienes que trabajar como 3 horitas. Yo en serio, se me apareció Jesús. ¿Qué tengo que hacer? No, trabajamos con todo y con las reglas de belleza, que no sé qué, en un edificio. Y yo, genial. Y te voy a pagar te voy a dar una nota en un noticiero a las 5 de la mañana y yo, perfecto. Y me metí. No, pero peor que color. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer a mis papás que no estoy trabajando en lo que estudié y que no puedo? ¿Qué voy a hacer? Me quedé callada, empecé a trabajar en esto, me traje todos mis ahorros y abrí un restaurante de vivir en Houston. Todo, en esa época era como $1 millón, abrí un restaurante a todo dar y entre salía del noticiero, llegaba al restaurante y eso se empezó a llenar de toda la farándula de Colombia. Reinas, políticos, eso era una locura el restaurante. Y yo me convertí en la doctora corazón. Entonces todos los que llegaban me decían, Jesús te ama, Jesús va a cambiar tu vida, pero yo no hay ni tengo un encuentro con Jesús. Entonces toda la gente iba feliz en el restaurante y yo era súper famosa en esa isla, hasta que de pronto me enfermé. Y como me enfermé, no me podían poner nada en la cara, en el pelo para grabar, entonces la retiré de la oficina. Y cada vez era peor, empezó el restaurante para abajo, la crisis del 2006, mamá tratada por mi esposo, enferma, todo era un desastre. Y yo estaba mal. Y mi mamá vino a visitarme y me dijo, prométeme que pase lo que pase, tú no vuelvas a Colombia. Y se quedó conmigo 6 meses. Y yo, ¿qué? No vengo porque sé que estás enferma. Y se fue. Me dejó la Biblia en el Salmo 91 abierta en la cama de Dani y se fue. Y yo estaba tan mal, y como yo era adicta a mi mamá, y siempre tenía esa cadena tan fuerte con dependencia, entonces yo decía, ¿por qué no me contesta? Si yo la llamo 10 veces al día y me gasto no sé cuántas tarjetas me compraba para hablar con ella, o sea, una adicción a mi mamá, yo la volvía loca. A mí me se por mí, a mí querían, me gritaron, me insultaron, o sea, no me decían, mira, o sea, yo creo que yo no tengo con mi mamá, o ella se murió de codependencia, que eso lo vamos a ver después. Y no me voy a contestar el teléfono, yo dije, tan raro, y la empleada no me la pasé, me cayó, que ella no estaba, que eso era la... Bueno, yo estaba tan mal, ya los huesitos, vuelta, nada enferma, se me caía el pelo, la cara, bueno, vuelta, ya estaba así, con cara. Vienen, me golpean la puerta del restaurante porque los chefs que yo tenía, a veces que iban de fiesta, me llamaban el negocio y entonces me tocaban suplir todos esos puestos. Entonces llegan y me golpean la puerta del restaurante y eran dos nicaragüenses y una colombiana. Ay, muchacha, venimos buscando trabajo, vivimos en Ucrania, no tenemos dinero, no tenemos papeles. Y yo, tranquilas, ustedes pueden venir a trabajar acá, somos cristianas. Y yo, claro, mucho mejor, pueden venir a trabajar acá. Entonces me decían, yo recordaba a mi papá que él siempre me llevaba a los 15 años a los barrios pobres de Bogotá a ver cómo la gente dormía en el fango, en las latas, en los ladrillos. Y yo lloraba mucho, porque yo le decía, yo no quiero vivir en esa pobreza, papá. Pero a mí me traumatizaba eso, y él toda su vida, o sea, él vivía con el sueldo militar, pero todo lo que hizo como penalista fue para ayudar a la gente que no tenía recursos de la iglesia, y el sueldo político, todo se lo daba a la gente pobre de Bogotá. Entonces yo recordé eso y yo, claro, usted puede venir a trabajar acá, siempre tuve muy buen corazón. Y ellos me decían, cuando me veían en esas mesas plateadas, llorando, me decían, Job era un hombre, y yo, ¿quién era Job? Y me estaban hablando de la Biblia y me contaban de Job, y yo, ¡ay, pobrecito! Y tenía tanto dinero y le pasó todo eso. Sí, estaba lleno de llagas, y yo me impacté mucho con la historia de Job. Y ellas me contaban como un cuento y me rezaban, y ella empezaba a hablar, y me hablaban en lenguas, y yo sentía que todo me tambaleaba, y yo decía, yo salía de la cocina donde estaban las dos nicaragüenses, y pasaba el campo y me decía, Carolina, tú eres tan hermosa, tienes una cara de ángel, ¿cómo botas los desechos con esa tranquilidad? Yo lo escribo así. Me decía, yo era marihuana y le comía patadas a mi novio, y yo, ok. Pero Jesús cambió mi vida, y yo, ok. Y me iba para la cocina y yo, Marta, tú vives tan contenta todo el tiempo avanzando la cebolla y picando la cebolla. Yo era alcohólica y me la pasaba bailando en las calles de Nueva York y lo pagaba mis hijos para ponerme de fiesta, hasta que un día me cogió la policía y fui a una iglesia. Y Jesús cambió mi vida. Y yo quiero conocer ese Jesús del que ustedes hablan, porque no me dice, ¿cómo hago? Usted quiere sanarse, que se le quite esa enfermedad que tiene en la piel, toda esa caída de piel, y esa tristeza y toda esa terrible en su restaurante que me está vendiendo, se va a evitar. Y yo digo, claro. Entonces
usted tiene que ir con nosotros a nuestra iglesia el mañana, pasado mañana, para que la bauticemos en el Espíritu. Y yo, ¿en serio? Sí, como nada más. Y cuando estamos ahorita sacando lo que está pasando, y yo, ¿muy rápido? Sí, ok, entonces yo me voy con ustedes pasado mañana. Y yo, no me voy a pegar a estas viejitas. Mi mamá no contesta, yo no me espero. Y dice, sí, yo me voy con ustedes, señor. Y todo iba perfecto, hasta que me dijeron, eso sí, solo una cosa. Cuidadito el nombre María. Y yo, ¿cuál María? A María, la mamá de Jesús. Y yo, ¿cómo así? Allá no puede hablar de María, porque ella que tiene unos cachos debajo del demonio. Y yo, me decía, es que está bien de acuerdo que tiene unos cachos debajo que son del demonio. Ay, qué horror. Y yo les creí todo el cuento y yo me iba comiendo el trapo esa iglesia. Y mi mamá, antes de contestar el teléfono, que era lo que pasaba conmigo, entonces ahí me atacó el demonio con esa gente y yo me voy con ellas. Cuando ya me levanto ese puesto, esas espalditas que me ponía cortitas, las lucitas y toda fresquita como una barbicita, llego al restaurante, empiezo a limpiar, ya veo algún noticiero porque estaba muy mal, no podía ni maquillar ni nada, y yo abría a las 9, entonces todo, y yo, a las 8 de la mañana, qué raro, y yo, buenas, sí, la dueña, y yo, sí, buena, soy yo, y yo, ay señor, ¿y usted de dónde viene con ese traje? Me dice, vengo de Polonia, y yo, ¿y qué Polonia se visten así? Y me dijo, solo cuando venimos con ella, la que viene a visitar. Y yo, ¿quién? Y salgo, y venían 3 caballeros de la Virgen con una Virgen de 2 metros de Fátima. Y yo, cuando yo la Virgen, me acordé de mi colegio, que hacía ya 8 años iba a la iglesia, y yo, me empezó a tonto, yo empecé a temblar yo. Y yo empecé a retroceder así. Y ellos traen a la Virgen y dicen, ¿podemos entrar? Y la cogen en la otra. Y yo, sí, claro, allá la esquina. Y yo, con las señoras de la Carlos voy cantando así, y Carolina se queda mirando a la Biblia y empieza a atacar dando vueltas. Y yo, ¿qué te pasa, Carolina? Y dice, mi mamá murió hace un mes y no me volvió a hablar porque no me contestar. Y se empezó a llorar y yo, me dice, bueno, como usted es la anfitriona, vamos a hacer el rosario. ¿Sabes el rosario? Sí, claro. Yo no tengo ni idea cómo se cogía ni cómo empezaba. Y yo sí, pero usted qué dice, yo lo sigo. Las oraciones sí las sabía porque mi mamá las gritaba todo el día. Y yo sí, el rosario. Me dice, luego usted va a coger este potecito y va a coronar a la Virgen, porque era anfitriona. Y cuando abro el cofre, yo, corona a la Virgen. La mía no era así. Y yo con estas caritas, yo decía que era muy chiquita para mí. Volví a guardar la cajita y la puse ahí. Y yo, cuando terminamos el rosario, Carolina temblaba, se quería vomitar, se sentó ahí toda mareada. Y yo me acerco, yo voy con la coronita y me acerco y me pino. Y ustedes saben que la Virgen de Fátima está así, ¿verdad? Ella me hace así. Y yo, estás viva. Yo me quedé viendo los ojos y yo nunca en mi vida salí de vuelto a ver Jesús. Cuando yo le digo, tú estás viva, y la mirada de la Virgen entra en mí y yo caigo en el espíritu y ella me lleva a otra dimensión y me dice, mi pequeña, tu madre parte de este mundo, pero yo venía para cuidarte. Y en ese momento yo tuve una explosión en mi ser que hoy en día entendí que fue una iluminación de conciencia. Y me remoto, y yo tengo esa explosión y me veo de 3 años con un vestidito de cuadrito rosadito de un delantalcito, llorando y gritando en el patio de mi casa con rayos, y yo corría para que me mataran los rayos y me metía a un pozo que me veía luces. Y yo gritaba y lloraba tanto que la vecina escuchaba, doña Margarita, y se metía por el jardín y me sacaba a la casa de ella. Y así es que pasaba el domingo, y yo pasó muchas veces. Luego me veo caminando detrás de mis 2 hermanos grandes de 5 años en el colegio, caminaba siempre me quedaba atrás, y había un hombre muy malo en un arbusto que me quería hacer algo. Pero la Virgen me dejaba ver que los padres de mi mamá me protegían, porque ella rezaba todos los días. Pero ese señor me hubiera podido matar, yo la piensa aquí. En el colegio empezó a ir al maltrato un compañero que me decía cosas horrorosas, me decía, tú eres un aborto, me decía. Y yo lloraba porque era muy maltratada. Luego empiezo a ver en los buses, cuando me fui coleando en los buses, cómo se subían 4 hombres y violaban a las muchachas en la parte de atrás. Y a mí nada me pasó porque mi mamá rezaba el rosario. Luego me transporto al reinado con 17 años diciendo mentiras. Luego me vi llorando porque escuchaba las conversaciones de mis papás que discutían y no nos dejaban saber, yo me sentaba en la puerta de un sofá a escuchar y por eso le tenía resentimiento a mi papá. Luego me veo en el reinado de Cartagena un hombre malísimo, un narcotraficante que estaba al acecho de mí y él dejó unas flores con una joya valiosísima en el lobby. Y como mi mamá rezaba tanto, yo no sé, yo no lo vi y seguí, pero eso lo cogió una muchacha. Y esa muchacha fue secuestrada por ese narco que se la llevó para el Perú y pasó cosas horrorosas.
pero ella tenía como 23 años y yo vi cómo el rosario de mi mamá me salvó de eso. Empecé a ver todos los pecados que cometí, las cosas malas que hice, el maltrato que viví con mi exceso, todo eso lo empecé a ver mis pecados, cosas que hice mal, horrible. Cuando yo vuelvo así, yo digo, ella está viva, la Virgen está viva. Pues el niño se queda mirando como está loca. Y las protestantes que estaban en la cocina salen, ¿qué pasó? ¡Ay, se fueron con las carteras y corrían con los sombreros de mi cazuela. Y yo corrí atrás de ellos y salí corriendo al restaurante y me tiré en el parque y la gente gritaba, ¡Jesús! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Dime, yo hago lo que tú quieras. Mira, la Virgen me levanta y yo salgo corriendo en Cristian con sandalias que no caminaba 2 cuadritas porque se me dañaba el zapato. Corrí del Espíritu Santo hasta que llegué a la parroquia y me cogí las puertas y les decía, ábreme, y me decían, no, se acabó la misa, hasta mañana. Por favor, ábreme la puerta. Me decían, no, vaya a la capilla. Y yo, ¿cuál capilla? Me decían, ¿dónde está la Virgen? La Virgen. Y corrí hasta donde estaba la Virgen y cuando llego a la capilla, abro la puerta y todas las viejitas, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. Y yo, y salgo corriendo y me tiro en la mitad y los rayos azules y rojos de la custodia porque nunca recordé haber visto a Santísima Sacramento. Yo cuando lo vi, esos rayos caían y me tiraban al piso y yo me trataba de volver a levantar y volvía a caer al piso y seguía viendo pecados, seguía viendo dolores en mi alma, tantas cosas tantas que no pude parar. Me transporté a los 5 años al lado de mi abuelita parada de 5 años y le decía, abuelita, Nelly, ¿qué haces en esta mecedora? Y me decía, hijita, estoy rezando. Y yo, pero tú rezas mucho, abuelita, ¿por qué rezas tanto? Y me decía, esta abuelita por la prostituta, esta por el borrachito, esta por la mujer viuda, esta. Y yo, y abuelita, tú rezas mucho, hasta luego. Y me iba para la calle, y mi abuelita todo el día estaba en una mecedora frente a la ventana, viendo pasar a la gente rezando rosario. Y me acordé que cambié eso. Empecé a llorar, a gritar, salí corriendo y me senté en la parada de bus con mi celular, y yo en mi carro tirado todo, y yo le corrí el Espíritu Santo, y se me acercó la señora y me dice, muchacha, ¿se siente bien? Y yo, sí. Y me dijo, no aparece, y me abre la Biblia y me dice, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo, no, y salí corriendo otra vez, y llegué al edificio, me pasé esa seguridad, y solo veía salir en un carro de vidrios oscuros y me veía. Y yo, señor, pensé que era un ratero que salía a entrar, y yo subí al edificio, ya pasé toda la seguridad y me encerré. Y dije, acá no me va a encontrar el que me está persiguiendo, era el Espíritu Santo. Cerré las puertas y me acosté en la cama donde dormía mi mamá y me cayó un sueño profundo y yo gritaba y cogía la almohada y lloraba. Y veo que el mundo que se veía en una avalancha y toda la gente se le chupaba el barro y la gente gritaba, ¡Jesús! Y que él decía, no los conozco, y que yo me paraba en la tele y decía, ¡ay, Jesús! Yo te rezaba la misericordia, por favor. Y que se quedaba mirando y me decía, me cogía la mano y me llevaba a un templo donde todos estaban orando por ellas. Y yo quedaba salvo. Bueno, me despierto porque empieza a timbrar la alarma en mi teléfono, pipi, así como la mañana. Dios mío, el restaurante, ¿yo qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Todo este tiempo. Y mi hermana me dice, llamo gente, ¿qué pasó? Y llamo a Colombia y me dice, mire, mi mamá necesita hablar contigo. Y yo, ¿por qué? Llevo perdida 2 semanas, tengo que contarle tantas cosas. Y me dijo, no, es que mi mamá se está muriendo y quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, mire, por favor, mi mamá necesita hablar contigo, tienes que estar calmada. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, no tenemos querido decir nada. Mi mamá está muy mal, se fue a visitarte y se puso peor. No sabemos que se le iba a grabar eso, pero no tuvo que tener mi colon. Y se la agrandó mucho, y cuando vino le dieron 30 días de vida, o si se pegaba se podía morir. Ella decidió pegarse pues por tener hijas, pero le pegó mal en la operación, entonces se quiere despedir de mí. Y yo, no. Entonces, yo después de tanto maltrato, esa enfermedad, de mi negocio, de ver todo el castigo que armé de mi vida, cómo se derrumbaba, le digo, hola mamá, me dice, hola hijita, ¿cómo estás? Y yo, mamá, necesito hablar contigo, por favor. Yo también, hijita. Mire, mi amor, yo le llamaba para decirle que yo ya me voy de este mundo, pero que no se lo... Yo, no me digas eso, por favor. Dice, mi hijita, ya mi tiempo en la tierra se acabó. No se lo olvide, hijita, lo que yo le ocurrió.
Virgencita del Rosario, usted no va a poder. No, no me digas eso, por favor. Me dice, Miguelita, ya no puedo hacer nada más. Yo ya no tengo fuerzas. Ya se acabaron mis fuerzas. No, mamá, por favor, te lo pido, mamita. Aguanta un poquito más, necesito hablar contigo. Me dijo, no, ya se acabaron mis fuerzas, hija. Que Dios te bendiga, que Jesús te acompañe, que la Virgen te protege. No se te olvide, Rosario. Adiós, mi hijita, adiós, y María. Y yo, no, mamá, por favor, en este momento, no te me mueras. Y mi mamá muere, y la mamá me dice, mi mamá se está desangrando. Yo te mando el sí, del entierro a mi mamá y el rosario de ella. Y yo, quiero el rosario, yo quiero a mi mamá. Bueno, yo te mando todo eso en estos días, acuérdate que no puedes volver. Yo me tiré al piso como una loca, gritaba, lloraba, me metía a bañar, me tiraba en la regadera. Yo decía, no, ahora no, mamá, ¿por qué ahora? Bueno, cuando por fin estaba entendiendo lo que ella quería para mi vida, y porque oró por mis 10 años ese rosario de mi mamá, porque yo era la que, ella decía que yo era la hija más noble, pero que la quería más protegida y más seguida. Ella sabía por qué, pero nunca le dijo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, y me puse una sudadera y casi un cadáver. Y cuando yo iba caminando al restaurante, me dice Carolina, hola, mire, todo hace cuerpo. Y yo sí, ya me di cuenta. Y me dijo, pero tranquila, yo no voy a quedar con usted hasta que cierre. Y no me tiene que pagar. Y yo dije, ¿cómo se lo ocurre, Carolina? Hasta el último peso yo se lo voy a pagar. Y cuando me pongo en el counter, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y de repente me acuerdo que la Virgen había estado ahí. Y yo dije, ella me dijo que mi mami partiera de este mundo, pero que ella me iba a retornar. Carolina, la Virgen está viva, ella no me va a dejar nunca, ella me lo dijo. Mira, estás loca, eso es una imagen, las imágenes no hablan. Y yo, no, ella está viva, te lo prometo, está viva. Decía, no. Y en ese momento yo emocionó a venderme la publicidad de la iglesia. Y me dice, muchacha, me compra la publicidad. Y le dije, ¿para qué? Si lo hago en quiebra total, me compren, que necesito vender la publicidad. Y yo le cuento el testimonio y me digo, ¿qué es eso? Y me dice, como estoy en video, como un cuento. Y me dice, yo, bueno, entonces le voy a hacer un capuchino con crema. Y usted me cuenta su historia, su libro. Yo le compré su cosa, lo que usted quiera, porque la verdad, ya se lo vamos a cerrar mucho bien. Ok. Y me dice, yo me iba a suicidar. Y el día que me iba a suicidar, tenía la columna de la carne, por lo que hizo mi esposo. Y resulta que mi hija me cayó. Y esa retiro cambió mi vida. Y hoy en día trabajo en la iglesia, soy el hombre más feliz y recuperé mis hijos porque por ser tan pobre me estaban quitando. Y yo, wow, esa retiro cambió. ¿Está muy bien? Y yo, ¿sí? Y dije que yo soy católico. Y se puede hablar de la vida. Entonces me dice, si es católico y se puede hablar de la vida. Y yo, Carolina, ¿no quiere? Y dijo, pues venga, yo voy como para acompañarla. Y me dijo, ok, vamos. Nos fuimos al retiro, dejamos la ropa en el parqueadero, pero llevamos el retiro a las 2, ¿no? Y cuando llego allá, tuve una manifestación tan grande, yo soy de la Virgen, y yo me estaba burlando porque yo decía que yo lo empujan a uno. Le decía a la Carolina, le dije, que lo empujan a uno, eso es la verdad. Y ella me decía, pero cuando yo llegué a abrazar, ni siquiera me tocaron, me abrazaron, y yo, volví a descansar el espíritu, y Jesús me daba la Biblia. Y ellos cuando yo me espejo me entregaban la Biblia. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer con esta Biblia? ¿Qué le voy a decir a mi papá ahora? Que mi mamá se murió y que yo voy a salir ahora ya no a vender rosarios, sino voy a ir con una Biblia para todo el mundo a trabajar. Esa señora era muy fácil, pensé yo, eso fue lo que yo pensé. Mi papá era porque era súper estudioso. Entonces yo no, y yo guardé la Biblia. Vamos a poner una Biblia, que es una locura. Pero me quedé en esa historia del padre Miguel, tardé 7 años, hasta que me gradué, y ya para graduarme de la predicación, la Virgen, no, o sea, yo siempre hacía locuciones de la Virgen como lo sigo haciendo la escalabora, pero ella nunca me dijo que era nada. O sea, yo en eso ahí porque no veía como que eran mareados, que eran muy ungidos, muy bien la palabra, pero no los veía tan bien. Y yo me quedaba callada. Pero a los 7 años que tengo un ataque peor, que pensé en dejar tirada la iglesia, dejar tirado todo, volver al mundo, volver a graduarme de lo que yo había estudiado, homologar la carrera, la Virgen vuelve y se me aparece en la cocina de mi casa. Yo veía como que danzaba el sol, una cosa impresionante porque me unía un rosario. Me unía un rosario en la junta de la Mila de la Iglesia en latín y en otros idiomas, y cargó ese fuego en mí y yo empecé a hablar otras lenguas. ¿Qué es esto? Entonces el muchacho que estaba dirigiendo la oración me dijo, suena muy güey. Y me dijo, pero esa Virgen que se te está manifestando ahora es la rosa mística. Y la rosa mística, ¿cuál es esa Virgen? Y me dice, esa es la que te va a acompañar para adelante. Ella tiene un mensaje. Pronto te vas de tu comunidad. Y yo, ¿qué? Mi comunidad, que yo 7 años acá, nadie me va a mover, yo voy a ser profesora y voy a dar clases de Biblia.
no, pronto te vas a hacer super peregrino. Y yo peregrino no soy ni para una maleta, soy un desastre para una maleta, no, yo no puedo peregrina a Biblia. Yo me quedo en esa escuela con un uniforme enseñando la Biblia. Pronto te vas. Y se arma una odisea en esa comunidad, y efectivamente vienen 3 señoras y me entregan aquí una carta. Cuando yo destapo la carta, me invitaban a estudiar biología y teología en la diócesis de Miami. Y yo dije, no, qué pereza, por esos vestidos tan serios como mi papá y mi mamá, yo no quiero volver a vivir eso. No, a mí me gusta la parte carismática y la palabra. Pero la Biblia me deja ver que era tan importante conocer la ministerio, que por eso este retiro, el primer tema que dio hoy el padre, yo lo doy, es el que lo pusimos aquí. Entonces, ese tema siempre lo doy porque ella quiere que la conozcan como el ministerio de la iglesia, no solo como una virgencita que no va a llevar las florecitas y es milagros. No, la Virgen es una mujer muy poderosa en la iglesia, es un ministerio, pero nunca más que Jesús. ¿Qué hizo conmigo? Cuando yo caigo tirada al piso por tener esa gracia de ella en ese momento que me levantó en el peor momento de mi vida, yo pienso que ella dijo, pobre muchacho, ya tiene bastante, se le murió su Dios que su mamá, y él no aguanta, su mamá me ha rezado tanto que ya se va a rescatar, y yo te rescato en ese momento. Y yo decía, cuando yo empiezo a conocer, primero cuando tengo esa relación mística con ella, luego en esta comunidad estudiando la palabra y todo lo María, pero luego cuando voy a la diócesis y la veo como María Magisterio, yo digo, tú eres demasiado, tú eres la estatua de marfil, con razón todos arropadas ante ti. Y me quedo como que salgo de 3 años de estudiar en la diócesis, que no lo quería hacer, la verdad, entré y me salí. Pero me vuelve y me pone, y yo vuelvo y me salgo. Y por último un sacerdote vuelve y me pone en verdad y termino. Y yo te tocó repetir un año por desobediente y terminé. Y cuando salí digo, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces me empiezan a invitar a casas a cenáculos. Jamás con unos papás que era estudiar una escuela de organización y la diócesis me imaginé que en los cenáculos recibía cosas tan lindas. O sea, no estaba acostumbrada a ir a una casa que hacía el rosario, eso me parecía rarísimo. Y en medio de eso me dije, pero ¿qué valor yo voy a dedicar de rosario en rosario? ¿Qué es esta formación? Dije yo. Y cuando voy al primer rosario, tenía una señora que tenía un programa de televisión. Llegamos a rosario y cuando me dice la señora, ay, ¿por qué no le pide usted a la virgencita que interceda por mi hija? Yo quería hacer usted también, porque ella nos quiere a todos, ella nos escucha todo, no tiene pertenencias. Ay, pídale que yo soy que interceda mucho ante la Virgen. Y yo, bueno, ¿y qué tiene tu hija? Anorexia. Y yo, vamos a pedir gracias. Y cuando le pone la mano a la Virgen, yo también, esta señora cae porque una fuerza la arrastra y cae al piso con una velocidad que yo digo, ¿qué es esto? Y yo tenía un Cristo que sudaba aceite un Cristo muy lindo que me había dado en Colombia, y se lo pongo en el pecho, y ese Cristo arrastró a la señora con una culebra 45 minutos en esa casa. Las señoras no acostumbradas a ver eso, saltaban en la silla y se paraban asustadas. Y yo estaba más impactada de ver eso, y yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Qué horror? ¿Qué entre mí? Bueno, yo salí, todas salieron traumatizadas de rosario y yo más me quedé a la casa. Luego me invitan a otro rosario y más tarde bueno. Y yo decía, una señora que empezó a temblar y viene otra y le pone la mano y yo digo, no le pongas la mano si tú no estás preparada para eso porque te puedes contaminar. Y cuando yo la abrazo con un manto que tenía ella en la sofá, ella cae en el piso y empieza a vomitar el dedo y yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Y yo me empecé a asustar porque yo decía, esto está demasiado fuerte, ¿cómo en los rosarios puede pasar esto? Y yo empiezo y le digo, mamita María, yo quiero preguntar, tú tan hermosa, con ese rostro, con esas flores y con tus manitos así, ¿qué tienes que ver tú con el demonio? Porque cada vez que uno le invoca sale el demonio y hace esto. Y empecé a invagar, a estudiar, ¿qué es esto que están enseñando la razón? O sea, ¿qué tiene que ver con el demonio? Eso es impresionante. Vas a mover a las personas y hay que dejar el demonio. Estamos en un rosario y le tengo la presencia y se sale el demonio. Ay, no, esto me está muy bien. Y una muchacha maliciosa me dice, de pronto a ti te pasó algo, voy a hablar con un sacerdote. Y yo me voy para Colombia y voy y visito todos los exorcistas que encontré. Y uno de ellos me dice, María, cuando la vi por las pantallas a usted, sabía que era la única que no tenía que ser en ese sentido, pero era la número 21. Usted no tiene nada, y yo sí, y porque cada vez que yo voy a un lugar que voy a salir un retiro, me deja que viene con esta espalda. Y madre, no, si era la foto de mis rodillas y mi espalda salí corriendo, porque entonces, en usted lo que tiene que aprender es usar ese carisma. Y ella lo hará todo por usted. Y yo le dije, ¿quién? Y dijo, ella, porque yo me quedé mirando la imagen de la rosa mística y yo, ¡ay, sí! Me dijeron que ella me iba a acompañar. Yo amo la rosa mística. Y no, la que está parada a su lado. Y cuando yo volteo a mirar, veo a la Virgen de Rosado. Y yo con
piernas, sentí ese calor y salí perfecta. Cuando llegué a mi casa, tenía un rotulo y me dijo, usted lo que tiene es que prepararse y pídale a la gente donde la tiene, la que lo va a recibir en gusto. Y yo, ok, padre. Y me dijo, pero mentira, yo la dejé todo eso. Y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a pasar un proyecto ministerial para ver si yo puedo recopilar todo esto que yo he vivido, todo lo que yo he pasado de mi niñez, porque la vida me dejó ver. Y yo tenía una idea de rechazo en el vientre de mi madre. Mis papás eran cuadriculados. Vamos a tener un niño y una niña. Y todo eso así, ellos iban a esperar esa protección. Y como ayudaban a sus hermanos, no querían más hijos. Pero cuando mi mamá queda embarazada, mi papá se asusta y dice, otro hijo. Y yo sentí el rechazo del vientre. Entonces, desde que, aunque ellos se esforzaban de todas las formas de hacerme, o sea, sentir, porque yo era la consentida de los cuatro, yo era la más consentida, me decía la estrella de vida. Bueno, me pusieron María de los Dolores porque lloraba mucho. María Magdalena me ponía la voz, pero yo desde chiquita tenía algo en el vientre. Y yo me di cuenta con el tiempo que la vida me muerto esto. Por eso salió este retiro, que es la recopilación de todas las cadenas ancestrales, lo que viene desde el vientre, la primera infancia, segura, todo lo que pasamos. Y yo empiezo a ver y yo le digo, Marta María, ¿por qué? ¿Qué pasa contigo y el demonio? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ella también me lleva a Roma a estudiar con todos los exorcistas de Roma. El obispo Tomás Borisky me da el permiso, o sea, estaba buscando un laico que estuviera preparado para eso. Y pues yo mis estudios y me dijeron, ¿tú puedes ir? Entonces me llevan allá. Y cuando llego a Roma, yo le decía a los sacerdotes, porque había unos que estaban en los carismáticos a los laicos. Y decían, a mí no me gustan los laicos, que me los pongan a que nos ayuden a servir. Y yo le dije, padre, hay dos ramas. En Colombia hay gente muy unida porque yo la conocí. Y usted se puede evitar todas las veces de exorcismo que tiene que hacer. Si de pronto un buen grupo ora por esa persona, a lo mejor ni necesita nada, con prudencia, porque para eso estamos preparados. Se va a evitar usted muchos exorcismos que son innecesarios. Esa señora, porque nos pasaban feminas, y yo le decía, alguien me revelaba, ella tiene una puntilla en la rodilla, esta persona le hicieron eso, tiene un entierro. Entonces yo veía a las feminas, teníamos que decir en la mesa, éramos un laico como por 25 sacerdotes, qué opinábamos que era lo que tenía esa persona posesa. Y yo decía, ella tiene esto, ella tiene, y me miraban como si yo estuviera raquete muchísimo. Y yo me sentí tan mal que yo dije, ¿qué hago acá? Esto es ridículo, o sea, no le van a estar con todos esos padres de su casa. Y me sentía atrás toda triste. Y en ese momento, cuando el padre de su sector de amor empieza a hablar, dice, ya tienes y todo lo que le había dicho. Entonces ellos me miraban y el que me atacó me dijo, hijita, toma este rosario y reza por mí. Y yo, bueno, padre, yo voy a rezar por usted. Y le dije, ¿por qué no le doy la oportunidad a los laicos bien formados, que Dios los usa también para que podamos ayudar a levantar la iglesia? Y ahí después se pararon en el podio a hablar los psiquiatras, médicos, a hablar de todo esto y dijeron que la Virgen ponía muchos instrumentos en la tierra para ayudar a la iglesia, porque si no escogiera a la señorita para que haga la consagración a las personas que les sirven de una u otra forma, la iglesia segundo, o sea, la verdad que ayudamos mucho si lo hacemos con bien hecho, pues. Y ahí entendí cuando salí de allá de Roma que yo iba a hacer un retiro, que yo quería escribir un retiro que fuera la parte magisterial de la Virgen, luego todo lo que son las cadenas ancestrales, las heridas del seno materno, y que al final, ¿por qué tiene tanto poder reír en la iglesia? Nunca más que Jesús, pero ¿por qué tenemos que estar de la mano de él? ¿Por qué lo triunfo del Inmaculado Corazón? Terminado ese retiro, con éxito donde lo llevaba, la gente entendía muchas cosas que yo tuve que vivir, más o menos unos 15 años en carne propia, viendo el dolor de toda mi infancia y mi edad, o sea, todo lo que yo pasé en mi vida lo cumpliré. Pero tuve que vivirlo para poderlo explicar. Y la gente a veces, aunque camina con Dios, no entiende ni qué es lo que le está pasando. Terminado este retiro que se ha llevado por 13 años en muchos lugares, acabo de escribir la segunda parte, que es la purificación de la sexualidad y desde la concepción de papá y mamá. O sea, la Virgen nos baña como bebés por una esponja, con la sangre de Jesús, nos baña nuestro cuerpecito, baña el óvulo de papá, el óvulo de mamá, y con San José nos llevan al lugar de Nazaret, donde podemos suplir todo lo que no tuvimos y por qué nosotros caemos en estas tendencias. Lo acabo de dar por primera vez en Los Ángeles, fue impresionante. Lo que yo, la verdad, me quedé asombrada de ver lo que pasó en ese retiro, de ver el dolor que arrastramos nosotros por el error a veces de nuestros padres, o que nuestros pobres hijitos arrastran por nuestro amor, porque cuando hay cadenas se nos vuelve la tendencia y hay que cortar eso, y nosotros somos los que tenemos que trabajar esta parte el 90%. Este retiro tiene otra tercera parte, pero lo lindo de estos retiros que no importa si repites el primero, muchas veces vas a entender más que el mundo espiritual es muy complicado, no es tan fácil como creemos. Si
Si tomas la segunda parte, te vas a estar purificando la sexualidad tuya, la de tus padres, que es algo muy lindo, porque donde hay purificación, como de nuestra madre que nos purifica todo, hay más gracia. Es como cuando la gente se consagra, se aparta para ella. Pero lo lindo de estos retiros es que primero vas a aprender muchas cosas, vas a entender, en la segunda parte entiendes por qué cuando tú vienes de un hogar disfuncional, el único hogar funcional en el mundo es el de Nazaret, ¿ok? Porque ellos son perfectos, o sea, el hogar de Nazaret. Nosotros siempre vamos a tener heridas, vamos por el pecado de los ancestros. Mamá María nació y ascendió en divina voluntad. Ella nunca tuvo pecado, Jesús igual, San José fue escogido, pero nosotros siempre vamos a cargar con esto. Entonces lo importante es que nosotros en el primer retiro es, miremos dónde estamos parados en nuestras heridas, que es el foco de infección más grande para los espíritus. Donde más se pegan los espíritus, que se los digo yo a una niña que sufrí tanto, es de las heridas. Puede haber una niña hermosa, preciosa, acá sentada de 15 años, y vienen unas amiguitas malas y le hacen muy bien porque la detestan porque el día le odian el novio, y esa niña la va a revolcar el marido por las heridas que tiene porque de ahí se pegan ellos. Tristemente es así. Si no sanamos las heridas del seno materno, ahí vamos a hacer un punto para que tengamos la tendencia, para que sigamos en la codependencia, en tantas actitudes que quisiéramos cambiar y no podemos, pero para eso es este retiro. Y la segunda parte es muy linda porque nos damos cuenta que aparte de cadenas, heridas ancestrales y todo lo que nosotros arrastramos, el venir de un lugar disfuncional o casarnos con alguien que viene de una disfunción crean sellos, triplemudos y aldamas que el maligno se aprovecha para hacer de ese hogar un hogar bien disfuncional y crear niños enfermos. Entonces uno vive así o no. Cuando estamos en el mundo nos damos cuenta que vivimos en una disfunción terrible y bueno, uno la sufre que el reloj, que el zapato, que nos vamos de viaje, que el proyecto, pero en realidad ahí está la disfunción. Cuando descubrimos esta belleza, esta riqueza, lo que hace nuestra madre, quién es ella, cómo nos moldea en el primer retiro y en el segundo, cómo nos lleva a esa casita de Nazaret. Cuando yo escribía eso lloraba, porque yo estaba escribiendo y yo recuerdo que yo decía, estoy entrando a la casa de Nazaret y con la Virgen estoy haciendo las galletitas. Y yo nunca hice galletas con mi mamá. Yo quería una mamá que cocinara, pero mi mamá era muy intelectual. Y las empleadas que nos puso a cuidarnos pensando en su de buena fe, porque ella ayudaba a su familia y quería estudiar, fue muy estudioso. También me imagino por el trauma de que era la hermana mayor y le encantaron a todos los hermanitos. Ella quería estudiar y ser súper profesional para no estar cuidando a los niños en la casa. Entonces, ¿qué noté yo? Que en esta sanación del hogar de Nazaret yo pude suplir todo lo que no tuve mis papás. Fueron muy buenos padres y hicieron lo que pudieron con lo que ellos tuvieron. Pero sí debemos sanar esa parte del hogar de Nazaret. Ese retiro fue tan hermoso, tan que yo lloraba a la gente. Pero viene esa familia tan hermosa a sanarnos, a romper esos triple nudos que se los heredamos a los hijos. Y que a veces le queremos exigir a los hijos, pero ¿qué? Si los pobres no tienen más, eso fue lo que vieron. Y nosotros también tenemos que tener mucha que vamos a ir a la casa de Nazaret a suplir todo lo que nos faltó y lo que no hemos podido dar a nuestros hijos. A mí por lo menos, dando el retiro, comprobé que entro en estado de nervios cuando mi hija me dice, métete a la piscina a jugar conmigo. A mí me da de todo. Yo soy súper normal, yo me siento, yo meto los pies, pero que ella me diga, fíjate, clava, que al lado de la canela y todo eso. Me parece tan difícil y yo soy soy. Y yo decía, ¿por qué me cuesta tanto? Llevarme a la piscina porque no tuve una mamá así. Tuve una mamá que se sentaba mirando, nunca interaccionaba en el juego. Entonces para mí era muy difícil hacer eso. Y todas esas cositas van haciendo fisuritas en el alma, heridas, y los demonios se van pegando de él. Y la otra cosa del segundo retiro es que nosotros todos los días podemos tener una herida. Con el cónyuge, con la amiga, con el del ministerio, nosotros nos servimos. Y como uno va dejando acumular esas heridas con el cónyuge, con la primita, con la vecina, sobre todo con el esposo, el que está más cercano, se arma una bomba interna y cuando tú menos piensas explotas. Porque esos demonios se atacan. Entonces, uno tiene diariamente que hacer una limpieza espiritual o hacer una oración muy linda de sanación interior todos los días para perdonar y no irse a la cama con ese dolor, porque ya tú vas cogiendo un resentimiento con esa persona y ya lo que me pasaba a mí, va creciendo cuando stops, no te chocas con todo. Y en vez de ser víctima, te vuelves victimario. Entonces, esta es la historia de estos dos hermosos retiros. Yo la verdad me siento muy feliz que estén acá. Yo espero que lo disfruten al máximo, que abran su corazón para que cuando hagamos la oración de despojo, ustedes le digan a la Virgen, yo estoy
les suplico que les deje sentir a ellos lo que yo sentí cuando les fue a coronar. Para que ellos descubran cuál es la vida que los tiene más atados con su pareja, con sus hijos. Ayúdalos. Y la gente pasa mucho por este retiro a veces y cada vez se dan más. Es más, he visto personas que no se liberan, o sea, sí se van liberando, pero llega un momento que es con todo, ¿no? Es muy fuerte porque no es una información fácil de digerir, porque acuérdense que los demonios son muy astutos, muy veloces y no piensan, no somos como nosotros que somos racionales. Entonces actúan rapidísimo y nos dejan perdidos en 2 segundos y no sabemos cómo defendernos. Y no nos podemos dar cuenta a veces de los estados que nosotros mismos estamos. Entonces caemos en ese juego, en esos tristes nudos espirituales que no sabemos cómo sacarnos de eso. Entonces, esa es la idea, que nosotros en este retiro vamos a decir a la Virgencita cuando vayamos a hacer la oración, Mamita María, toca mi corazón, abre mi corazón para que yo pueda recibir tu gracia, revélame qué es lo que yo necesito sanar y te doy permiso para que vengas a besar mi corazón. Y al final, o sea, después del tema, del segundo tema, que hagamos la oración del esposo, vamos a poner el manto que usó la Virgen durante 10 años. Ella siempre me dejó ver, no es el manto, o sea, sí es el manto, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre trataba uno que tocó la prima de Guadalupe, y un día dudé y le pedí la señal en las apariciones de Condes, ella sacó la misma figura del manto y escribió y tomando la foto, pero ya este manto estaba muy desgastado, y cuando yo, por ejemplo, llegué a Perú, no lo llevé, y dije, ay, pero son 1000 personas, yo no llevé el manto, no, vamos a hablar, porque yo, ahorita que llegué a Los Ángeles, hablamos por 1000 personas, todos pasaron la oración, y los testimonios son unas cosas impresionantes, son bellísimos, pero resulta que yo en Perú no lo llevo, y ella me dice, impon mi manto, y digo, yo no tengo manto también, estamos en la misa con mi papá de seguro que era una exorcista, y me dice, impon mi manto, y yo no lo traigo, y pues si la Virgen sabe que yo no lo llevo, y yo, ¿qué hago? Y en esas entra mi hija, que estaba con las monjitas de la misa, y las monjas le regalaron un manto, y yo no veía ni se me salió de la luz, y digo, ¿tú dónde sacaste ese manto? Y me dice, me lo regalaron las monjitas, y yo, ¿me lo prestas? Claro, y la Virgen me dice, mira lo que es creer en nuestra madre, escuchar, estar atentos a la voz de ella, tráemelo y pónmelo a mis pies, y yo lo llevo, se lo pongo a sus pies, y luego me dice que haga 3 cosas con el aceite de amigo, y yo se lo hice, yo hice lo que iba a hacer, o sea, las maravillas que hizo ese manto porque era él dando esa bendición. Y como yo creo que ella ama a todo el mundo y que no tiene preferencias, porque ella no ama más a nadie que nadie, ¿no? Incluso ella cuando se le aparece a las dientes de mi lugar y me dice que tú eres mi favorita, ¿no? Simplemente tú eres un instrumento para que llegues, pero tú no eres más que nadie, porque ella era la más humilde. Y una virgen tan humilde no quiere que nadie sea más que nadie. Entonces, ella es igual con todos. Por eso todos podemos recibir la misma gracia dependiendo de cuánto yo quiero abrir el corazón. Yo lo que pasa es que estaba tan enmascarada en el fardo, tan mal, tan maltratada, tan mal, que yo sí tuve que tirarme con todo, decir, aquí estoy, te entrego mi vida, mi alma y todo lo que tú quieras para que me saques de este hoyo, porque si tú no me sacas, yo no voy a morir. Ella no quería vivir y ella me sacó. Entonces yo digo, si lo hizo conmigo, que en todos los aspectos de mi vida era un desastre, ¿por qué no lo va a hacer contigo o con tus hijos? Si mi mamá ora por mí y vio los resultados o he visto los resultados, ¿quién eres tú o yo para cansarnos de orar por los hijos o los esposos? No tenemos derecho, o sea, no hay derecho con la Virgen de quejarse. Y si ella es la madre de Dios, ella es la Teotocos, como la declara la Santa Madre Iglesia el 1 de enero, la madre de Dios vivo y el Dios humano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, me cansé de orar, me cansé de ir al rosario, me cansé de decir a mis amigas que van al cenáculo que yo hago los 13? Nosotros para ir a una fiesta, si tenemos que ir a 4 horas y comprarnos todo el equipaje, allá llegamos, ¿no? No nos quejamos. Pero a veces nos da pereza ir a un cenáculo donde sabemos que la Virgen nos va a dar todas las bendiciones y nos va a ir dando como ahorro que dejaba ver ella. Cada vez que atraviesa la gente de la puerta del cenáculo, me dice, son ahorros en el cielo, porque en Coda de Guí la gente iba coja, tuerta y en el barro caminando, pero ¿cuántas millas para llegar a la bendición, cierto? Y ella nos pide una vez poder recopilar esas bendiciones para cuando se venga la verdadera batalla. Y lo más importante, cuando veamos ahora el segundo tema, es que nadie se va a salvar si no te van a María. O sea, hay muchos judíos en este momento esperando ser la madre de Jesús, ¿no? Y todavía están anhelando que Dios va a ser la mamá de Jesús, y nosotros ya tuvimos a Jesús, se murió, tenemos a la mamá que nos acompaña y ya no se han dado cuenta. Entonces, cuando se aproxime ese triunfo de su inmaculado corazón y se le revele la Virgen a toda la humanidad, como se le pudo haber revelado en esta vida muchos instrumentos, y en ese momento malo, ¿no? A las personas, es cuando vamos a saber quién es. O sea, todavía no somos
cierra con ella, la mujer que apareció en el cielo. O sea, que la misma mujer que han nombrado desde Jesús y Dios Padre entrando y acabando en las escrituras. Entonces, esa mujer es la que nos abarca a todos y es muy difícil, la verdad. Hablando del tiempo con una persona muy especial, yo le decía, si la humanidad supiera lo que viene, entenderíamos que nos urge rezar el Santo Rosario sin falta. Porque nadie se va a salvar de esta batalla que viene si no está en el Rosario. Y si nos da pereza hacerlo, pues cuando vaya a la mañana. Y si no levanta a caminar, lo de la mañana. Pero no podemos dejar de rezar el Rosario. Porque lo que viene sí es fuerte. Y no es para asustarnos, somos cristianos y de realidad. Pero cuando yo escucho mucho a las personas que salen de las sectas satánicas decir que ellos oran desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana para destruir a los cristianos, porque como nosotros tenemos ministerios de evangelización, predicación, intercesión, liberación, ellos también tienen ministerios de sacrificación de niños, y ellos tienen ministerios solo de destruir a los cristianos. Yo estaba escuchando a una muchacha que decía, mi ministerio era destruir a los que oran, que les dé cansancio, que no vuelvan a la iglesia, que les dé pereza ir a la misa, porque sabemos que ese poquito, estaba yo en Estambul sentada y veía pasar tanta gente. Yo estaba tan agotada y yo veía que la gente pasaba y pasaba. Y yo decía, Señor, ¿cuánta gente no te conoce? Y me dijo tan claro, en este momento solo se va salvando el 10% de la humanidad. Qué tristeza. Dios aspira, o Él sabe, es el Dios todopoderoso, que en su misericordia, después de la iluminación de las conciencias, aunque sea el 30% que ustedes vivan, pues, que entiendan que Él es Dios y que tiene todo lo para nosotros. Entonces, yo decía, qué conciencia de nosotros mismos pensar que yendo a misa una vez al domingo, como católicos laics, y de pronto el rosario y de pronto no, nos vamos a salvar de lo que viene, ¿no? Porque yo lo vi en un sueño, como la tierra se tragaba todo el mundo y eso me dejó horrorizada, pero también pude ver y escuchar la voz de Dios que solo muy poquita gente practica caminar como Él quiere. Y los que están acá sentados son uno de ellos. Porque ustedes escogieron la mejor parte, que es venir en un retiro en vez de irse a la playa del shopping. Que eso finalmente no nos va a quedar sirviendo para nada. Entonces yo le pido a nuestra madre, a Jesús, que les toque mucho el corazón en este retiro que vamos a tener hoy, que abran su corazón y que nadie de aquí, hoy, después de imponer este manto, se vaya como yo. ¿Amén? Amén. Vamos a abrir mucho el corazón, vamos a cantar esta hermosa canción, la Ave María, vamos a vivirla, vamos a cerrar los ojos.